Hoy estuvimos orando por un niño, no sé si lo vieron en el chat. Gracias a Dios ya salió de la operación, resistió la operación, era la segunda operación y ya está en cuidados intensivos. Realmente es hermoso cuando toda la familia cristiana, sin importar donde quiera que esté, las personas se unen y pueden venir y orar, y podemos orar unos por otros. Así que vamos a iniciar, vamos a continuar con la serie que hemos estado trabajando. Hemos tenido a bien estudiar esta serie que hemos titulado Tiempos de Cambio. Tiempos de Cambio. Normalmente los hermanos que están ingresando por primera vez, nosotros trabajamos con serie, trabajamos a ver todo lo que lleva implícito un tema en específico. Desde el año pasado estudiamos de esta manera. Hoy comenzamos a estudiar esto que aparece con nuestra base, fue en Segunda de Crónicas 7:13. Cuando dice, cuando yo no permita que llueva o mande las langostas para que devoren los campos, envíe epidemias, y recuerde que acabamos de salir de una pandemia. Entonces dice, el verso 14 es lo que nos llevó a esta serie, Tiempos de Cambio. Dice, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar. Y cuando habla eso de un arrepentimiento, de un volver a las cosas de Dios, cuando hablamos de esa palabra, es del Hebreo 77:25, y habla de alejarse. Mire, cuando usted va a encontrar las acepciones de una palabra, tienen un mensaje oculto. Habla de cambiar, y por eso tiempos de cambio. Yo no sé la vida que usted está llevando, yo no sé la vida que ha llevado, yo no sé si la vida que usted está llevando ahorita está de acorde a como Dios quiere, dentro de la voluntad o dentro de lo que Él le agrada. Lo que yo sí sé es que es un tiempo de cambio, una oportunidad para que nosotros comencemos a enderezar aquellas cosas que no están bien, recapacitemos en aquellas cosas y comencemos a restaurar, recuperemos esa paz, recuperemos la comunión con Dios y que nuestra vida sea diferente. Ahora, ¿cómo entender ese volver? ¿Cómo entender el dejar la inmadurez y llegar a la madurez? Miramos y estudiábamos la vida de Felipe. Y la vida de Felipe nos muestra a nosotros una secuencia. En todo el proceso de Felipe, desde que el Señor Jesucristo lo llama, se aplican estos 7 pasos. Hay 7 cambios que él va a realizar en toda su vida, en todo lo que marca la Biblia, en todo lo que enseña la Biblia. Y lo primero que se hace fue un cambio de la atmósfera espiritual, un cambio en la atmósfera que él vivía. Él fue sacado del lugar y colocado en otro. Esto ya lo estudiamos. En este momento estamos estudiando la segunda faceta, que es un cambio de mentalidad. Y eso es bastante difícil. Yo les mencionaba en la clase anterior que estas 2 facetas son las más difíciles. Una vez que iniciamos esto y comenzamos a transformar nuestra atmósfera y comenzamos a transformar la manera de pensar, va a ser más fácil hacer estos cambios en nuestra vida. Entonces hemos estado trabajando bajo cambiando la manera de pensar, y hemos visto las diferentes maneras de pensar que hay. ¿En base a qué? En base a que el Señor Jesucristo vino en Juan 6:5 y le dice a levantar la vista y ver mucha gente que le seguía. Jesús dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Entonces Felipe comenzó a hacer números, Felipe comenzó a usar su inteligencia, Felipe comenzó a hacer de la manera humana cómo resolver esos problemas. Pero ¿cuál es la intención de nosotros hoy? Que muchas veces van a haber situaciones en nuestra vida en las cuales no podemos cambiarlas, no vamos a poder salir de ellas si no involucramos el Espíritu Santo, si no involucramos la parte espiritual. Y es por eso que la metanoia, el cambio de mente en un cristiano va a radicar cuando él tome decisiones aquí en la tierra de la manera humana, pero también considere que hay un plan de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces muchas veces el estado en que está nuestra mente
es porque no hemos entendido o se nos ha olvidado que hay un plan de parte de Dios. Y eso es lo que Jesucristo le quería enseñar a Felipe. Que no solamente él mirar, imagínese usted, ¿cuántas personas serían? ¿Qué sé yo? Coloquémosle 5,000. Pan para 5,000 personas. Pero entonces comienza a ser número. Muchas veces sucede que tenemos situaciones en nuestra vida y comenzamos a buscarle soluciones humanas cuando las soluciones tienen que ser en base al plan que el Señor tiene. Entonces, mire, en base a eso, vamos ahora a seguir con otra faceta de la mente. La vez pasada, en la clase pasada, miramos cuando la mente estaba oscurecida. Ahora, nuestra base para el tema de hoy, y aquí arranco el tema de hoy, es Daniel 5:5. Y en ese mismo momento aparecieron los dedos de una mano humana que escribían delante de un candelero sobre el encalado de una pared del palacio del rey. Y el rey veía la palma de la mano que escribía, por lo cual se demudó el semblante del rey. Y mire lo que dice acá. Y se turbó su mente. Se turbó su mente. Se aflojaron las coyunturas de su espalda y sus rodillas chocaban una contra otra. Pero lo que estamos estudiando es la mente. Entonces, una manera o una condición en que puede estar la mente es turbada. Cuando hablamos de turbada, mire que es del Hebreo 9:27. Hay varias palabras que se refieren a turbado. Pero ¿a qué se refiere con una mente turbada? Una mente que está aterrorizada, una mente que está asombrada, una mente, dice que es temblar hacia adentro. Mire qué interesante, dice que es estar alarmado o agitado, apresurar ansiosamente, adquirir prisa, asombrar, atemorizar, temblar, estremecer, consternar. Pero el diccionario Chávez, cuando habla sobre esa misma palabra, dice paralizarse a causa del terror. O sea que una mente turbada no es la condición que Dios quiere que esté en nuestra mente. Y esa condición puede llevarnos a varias facetas, pero consecuencia de ello es que vamos a paralizarnos. Consecuencia de ello es que vamos a precipitarnos en algunas cosas. Entonces, mire, ¿qué más? Esta otra palabra, turbar, ¿sabe qué dice? Afligir, alborotar, trastornar el orden. O sea que una mente turbada va a estar, es también una mente afligida. Yo no sé qué situaciones hayan hoy en su vida, ni usted sabe las mías, pero posiblemente estemos hoy sonriendo aquí, pero nuestra mente está afligida. Hay preocupaciones en nosotros. Se nos ha trastornado el orden. Y mire, causa problemas. Entonces es necesario estudiar esta mente. Es necesario entender causas. Es necesario entender las condiciones que van a marcar una mente turbada, pero también es necesario entender qué debemos hacer para salir de eso. Porque lo que Dios quería, que el Señor Jesucristo quería con Felipe, es que él no estuviera turbado por la cantidad de gente que había, sino que lo que él quería era que aprendiera a tomar soluciones, que aprendiera a involucrar en sus soluciones el cielo, que comenzara a involucrar el mundo espiritual en las decisiones que él tiene. Y muchas veces nosotros no salimos de nuestros problemas o nuestra mente está preocupada, afligida, porque no involucramos el mundo espiritual. ¿Y sabe qué le vengo a decir hoy? Dios tiene un plan para su vida. Ya Él sabe lo que va a suceder. Ya Él sabe lo que va a pasar. Ya Él sabe la solución al proceso que tú estás pasando. Entonces, mire, estudiemos el primer caso. Y el primer caso lo encuentro en Génesis 27:33. Isaac quedó profundamente turbado. Mire esto, profundamente turbado y exclamó, ¿quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes de que tú llegaras. Lo bendije y quedará bendecido. ¿Por qué estaba turbado Isaac?
Usted recuerda perfectamente la historia. Estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Esaú y estamos hablando de Isaac. Viene, usted recuerda que Esaú no valoró su primogenitura y también Jacobito, muy hábil junto con su mamá, vinieron y engañaron a Isaac. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la condición de la mente de Isaac aquí? Una mente que se siente engañada, una mente que se siente impotente, una mente que se siente burlada. Posiblemente tú y yo hemos hecho algunas veces negocios, hemos visto personas, hemos creído, nos han presentado algo, pero de repente resulta que no es así. De repente viene y lo que obtenemos es contrario a lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, esa es la condición en la que Isaac estaba. Su mente estaba trastornada. ¿Por qué? Porque había sido engañado. Ahora, la pregunta, y tenemos que ir a ver es entonces esta historia, ¿por qué se pudieron engañar a Isaac? ¿Por qué? Entonces, cuando miramos Génesis 27:1, y esta es una técnica, los hermanos que están entrando por primera vez, cuando usted tenga su e-word, usted puede estar estudiando en una Biblia, pero hay una función que se llama comparar y le va a dar yo la uso mucho para ver todos los ángulos que me dan las diversas Biblias. Entonces, mire, cuando habla de Isaac, la condición que estaba Isaac, dice en la Peshitta 2015, dice que Isaac había envejecido. Sus ojos se debilitaron para ver. La Osejo dice, se le nublaron a Isaac los ojos hasta quedarse sin vista. Dice la Biblia al día, llegado a viejo y se había quedado ciego. Ya viejo, dice, había perdido la vista. Entonces, ¿cuál es la causa que muchas veces nosotros en nuestra mente, o cuál es una de las causas en la cual nuestra mente se va a turbar, nuestra mente se va a afligir? Es cuando nosotros no le prestemos atención al envejecimiento. Cuando nosotros no le prestemos atención a la falta de visión. Y yo no estoy hablando de un envejecimiento del cuerpo, porque usted le puede decir ahí a la pareja que está ahí, a su esposo, mira, tenés que mandarme a reconstruir, tenés que quitarme las arrugas, tengo que comenzar a verme joven. Y no se trata de eso. Los años que tiene nuestro cuerpo, el desgaste que tiene nuestro cuerpo es normal. Lo que no podemos permitir que se envejezca es nuestro espíritu, es nuestro interior. Lo que no podemos permitir que venga a nosotros es la falta de visión. ¿Por qué? Mire, analicemos el capítulo. Si usted se fija, Isaac, él no tenía visión, pero mire las dudas que tenía. Él tomó decisiones, pero en todo el capítulo muestra que él tenía dudas. En el verso 18 dice, ¿cuál de mis hijos eres tú? O sea, había una duda en él. En el 20 dice, ¿cómo pudiste encontrar? Usted sabe lo que le había pedido tan pronto. Habían dudas. Acércate y déjame tocarte. Él lo tocó. O sea, el tacto le funcionaba. Mire, en el 22 dice, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. O sea, su oído estaba bien. Así que no lo reconoció. Pero vuelve en el 24 a preguntarle, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Mire, cuando veo el verso 27 le dice, cuando Jacob se le acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. ¿Qué me enseña esto? Él involucró todos los sentidos. Él oía bien, su olfato estaba bien, él degustó la comida, sabía que era el gusto que le era, él lo tocó, pero ¿qué pasó? No tenía visión, no lo pudo ver. Entonces, usted para tomar decisiones sabias en la vida y que no sea engañado, que no sea burlado, es necesario que tenga la visión.
Es necesario que entienda la importancia de la visión. Por eso, cuando sumamos a la palabra, Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pasándolo al tema, cuando no miras más allá, vas a tomar decisiones equivocadas que te van a repercutir en intranquilidad de tu mente. Es necesario entonces que nosotros comencemos a ver la importancia de la visión. Mire, cuando comparamos en todas las versiones con lo que dice de visión, dice, si no hay visiones, el pueblo vive sin freno. Sin visión, el pueblo se relaja. Miren, coordinadores, aquí es necesario tomar esto. Cada escriba tiene que tener bien claro lo que es la visión del equipo, porque si no va a estar relajado. Mire la Biblia textual, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. Sin visión, el pueblo va a perecer. Es necesario entonces que haya visión. Es necesario que no tomemos decisiones si no estamos completamente seguros. La pregunta sería hoy, entonces, ¿cómo tratamos si nosotros tenemos ese problema que no tenemos clara la visión? ¿Cómo tratamos la visión? Entonces, mire, la Biblia es tan hermosa porque ella sola se responde. En los evangelios habían unos ciegos y esa es la enseñanza y esa es la solución para poder tener ese cuidado, recuperar la visión y no cometer decisiones equivocadas. En Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Entonces, tomándolo el ciego de la mano, lo sacó de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Primera enseñanza, primera solución. ¿Cómo vamos a recuperar nuestra visión para no cometer, para cuidar nuestra mente de que nuestra mente no se turbe? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo tomó, lo llevó y le puso sus manos sobre sus ojos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo entender algo nuevo? ¿Qué simbolizan las manos? Las manos sirven para hacer, las manos son símbolo de obras, las manos son lo que nosotros hemos hecho. Entonces, si son las manos del Señor Jesucristo, nos está hablando de que tenemos que poner en nuestros ojos las obras, los hechos que Él ha hecho. ¿Qué le quiero decir? Tenemos que poner la Biblia en nuestros ojos. Tenemos que poner la palabra escrita, aquella guía, aquella dirección que nos va a dar a nosotros el verdadero sentido. Cuando nosotros tomemos decisiones en base a lo que está escrito en la palabra, nuestra mente no se va a turbar. Eso es lo que le quería enseñar el Señor Jesucristo a Felipe, que debía crecer en su mente, debía cambiar su manera de pensar y poner la palabra en sus ojos para poder tomar decisiones acertadas. Y hoy en día es la solución. Por eso usted como escriba que está ingresando al área, va a ver que cada día hay un calendario de capítulos que usted tiene que leer. Es necesario que usted estudie, es necesario que usted ponga la palabra en sus ojos, aunque ahorita no lo entienda. Ahorita ocúpese de leer, aunque no lo entienda. Después, cuando comencemos a estudiar la palabra, eso que usted ha leído va a estar en su mente. Entonces, mire, solución, tenemos que leer. El leer nos va a dar la dirección. El leer va a hacer que nosotros recuperemos nuestra visión. Segundo ciego. En Marcos 10:46 dice que estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Mire,
Mire lo que hace la falta de visión. La falta de visión hace que nosotros mendiguemos. Entonces dice que él comenzó a gritarle. Entonces tenemos que clamar para recuperar nuestra visión. Y él le decía, ten misericordia de mí. Pero lo interesante, verso 49, para el tema, dice que Jesús se paró y mandó que fuese llamado. Y mire lo que le dicen al ciego, ten confianza, levántate, que te llama. Y él, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros recuperemos la visión? Poner nuestra confianza en Jesucristo. Poner nuestra confianza en la palabra escrita que Él ha dejado. ¿Usted cree todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Usted cree todo lo que dicen esos 66 libros que conforman la Biblia? Si usted me respondió que sí, entonces usted debe entender que el Señor puede sanar enfermedades. Usted debe entender que el Señor puede rescatarnos a nosotros de cualquier cárcel donde estemos. El Señor, entonces usted debe entender que el Señor no le importa si tenemos una o dos monedas. Lo que le importa es la confianza en Él. Entonces involucremos ya el mundo espiritual en cada una de nuestras decisiones. No miremos la condición en que estamos, miremos y busquemos entender el plan que Dios tiene para nosotros. Y eso va a hacer que nuestra mente no se turbe. Pero el segundo problema que tenía Isaac era el envejecimiento. Y el envejecimiento no es corporal, así que no se alegren, hermanas. Es bueno que se echen la cremita, claro que sí. Pero estamos hablando de un envejecimiento interno. ¿Cómo estará su yo interior? Imagínense que tenga uñas, pelo y todo. Usted va al salón nosotros cada mes, ustedes cada 15 días. ¿Cómo tendremos el interior? Entonces es necesario darle atención porque Isaac no se lo dio. Entonces mire qué dice. El Salmo 103:2. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides las cosas buenas que Él te da. Mira el verso 5. Llena tu vida de cosas buenas. Te rejuvenece como las águilas. Te rejuvenece como las águilas. ¿Cómo vamos a envejecer? Perdón, ¿cómo vamos a rejuvenecernos entonces? Cuando entendamos el proceso que llevan las águilas. Las águilas llevan un tiempo en que comienzan a desechar todo lo viejo. Todo lo viejo. Ojo, no estoy diciéndole, amada hermana, deseche al viejo. No, deseche lo viejo que hay en usted. Deseche lo anticuado que hay en usted. Deseche aquellas cosas que usted creía que eran correctas, pero que al leer la Biblia, al buscar en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que no eran así. Entonces, deséchela. Deseche eso de que he vivido así, he creído así, así me enseñaron. No, es un tiempo en el cual usted tiene que aprender para rejuvenecerse, aprender a vivir con cada belleza que usted encuentre en la palabra. Cada verdad que usted encuentre, aplíquela a su vida y eso va a hacer que se rejuvenezca. Y eso va a hacer que sus decisiones le den paz. Eso va a hacer que su mente no esté turbada, no esté afligida. Entonces es necesario entender que rejuvenecer dice ser nuevo, es volver a reconstruir, es renovarse cada vez. Mire qué interesante, porque aquí podríamos aplicarlo a las santas cenas. ¿Usted quiere rejuvenecerse? Vaya a renovar el pacto con Dios en cada santa cena. Ya no lo haga por tradición, ya no lo haga por costumbrismo, hágalo con entendimiento. Ahí deseche las cosas negativas, ahí deseche las cosas viejas y comience una nueva etapa en su vida. Y así se va a poder rejuvenecer. Así usted no va a estar con decisiones que le van a causar terror, no va a estar con decisiones que va a estar temblando internamente, alarmado, atemorizado. ¿Por qué? Porque va a conocer las cosas buenas que Dios tiene. Una mente turbada como la de Isaac, la solución es recuperar la visión y rejuvenecerse. Segundo punto. Mire,
encontramos otra mente turbada. Génesis 41:7. Las 7 espigas raquíticas se tragaron a las 7 espigas granadas y llenas. Entonces el faraón despertó. Había sido un sueño. A la mañana siguiente, turbado el ánimo, turbado, mandó a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El faraón les contó el sueño, pero nadie pudo interpretarse. Entonces comenzamos a ver aquí otro ejemplo de alguien que tenía turbada su mente. ¿Qué significa? ¿Cómo aplicarlo? ¿Por qué él tenía turbada la mente? Mire, a tal grado, cuando comparamos ese versículo, en las diversas versiones dice que a la mañana él estaba muy preocupado. La Martín Nieto dice que el faraón estaba muy turbado. La Nácar Colunga dice que perturbado su espíritu. La Navarra dice que su espíritu quedó agitado. La Navarra 2000 dice que su espíritu se atormentó. Entonces, ¿qué necesitamos aquí entender? ¿Cuál es la causa de esta mente turbada? ¿Sabe cuál es? El miedo al futuro. El no entender el futuro. El no entender lo que viene. El ver la condición de que está pasando y no saber lo que viene después. ¿Qué va a suceder mañana? Y aquí aún más, porque el Señor le estaba revelando lo que iba a venir, pero él no lo entendía. Posiblemente nosotros no lo entendamos. Publican en un periódico, viene hambruna. Publican en un periódico, no hay empleo. Publican en otro, empresas cerrando. Todo lo que miran, guerras. Esto, el combustible para arriba. Y nuestra mente se turbe. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle a Felipe? Que no te bases a la condición, a lo que el mundo está presentando. Recuerda, Dios hace diferencia entre aquellos que le sirven y los que no le sirven. Es necesario que tú recuerdes que Dios tiene todo bajo control, que Dios tiene un plan para ti. Entonces, no permitas que tu mente se turbe. Lo que tienes que hacer es comenzar a buscar en Dios las respuestas para tomar decisiones. Entonces, ¿qué necesitaba el faraón para que su mente estuviera en paz otra vez? Un José, aquella persona que a pesar de las dificultades, a pesar de que su familia lo traicionó, a pesar de que quisieron abusar de él, a pesar de que estaba en la cárcel, él era una persona que no perdía sus sueños, que no perdía la confianza en Dios, en las promesas. La condición que hoy estés, la situación en que hoy estés puede ser similar a la de José, que vengo a decirte, no pierdas los sueños, no pierdas aquellas profecías que te han dado, no pierdas aquellas promesas que Dios te ha dado. Cambia tu manera de pensar, no mires con los ojos humanos, comienza a pensar en las cosas espirituales. Y tu vida va a cambiar. Tu mente va a estar tranquila. Tu mente va a estar en paz. Pero entonces estudiemos a José rápidamente. Porque en el verso comienza a decir, por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Miren, la Reina Valera actual dice entendido y sabio. La versión oro dice sabio y activo. Miren la Kadosh, dice un hombre que sea discreto y sabio. La Castellan dice inteligente y sabio. La BIN dice un hombre de discernimiento y sabiduría. Y en el verso 8 del capítulo 41 dice en quien esté el Espíritu de Dios. Obviamente es un hombre lleno del Espíritu de Dios. La versión española dice dotado de un espíritu sobrehumano. Perdón, tengo una pregunta, una curiosidad. Soy medio curioso para los hermanos nuevos. ¿Usted conoce alguna persona que tenga un espíritu sobrehumano? ¿Conoce usted alguna persona que tenga el Espíritu de Dios? Yo sí conozco. Estoy viendo a varios que están acá. Usted es esa persona. Cuando usted reconoció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vino Él y le dio el Espíritu Santo. Usted es
portador de un espíritu sobrenatural. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿somos prudentes? ¿Somos sabios? ¿Somos entendidos? ¿Somos activos? ¿Somos discretos? ¿Somos inteligentes? ¿Tenemos discernimiento? Porque ahí sí podemos estar fallando. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la solución para que nosotros no vivamos una vida preocupada por el futuro y que nuestra mente esté en paz? Tener comunión con el Espíritu Santo, tener intimidad con el Espíritu Santo. Tendría que hacerte la pregunta, ¿cómo tienes viviendo al Espíritu Santo en ti? Si el Espíritu Santo podría decirte ahorita, calificarte de 1 a 10, ¿qué número crees tú que te daría el Espíritu Santo en cuanto a atención? ¿Qué número? ¿1? ¿9? O usted me diría, de esos osados, de esos escribas osados que tenemos ahí, 11, hermano. Estoy calidad con el Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Porque el Espíritu Santo, dentro de sus manifestaciones, ahí usted sabe, candelabro, figura del Espíritu Santo, dice espíritu de sabiduría. José era sabio. Mire, espíritu de consejo. José le dio un consejo sabio al faraón. Espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, poder. Mire, espíritu de temor a Dios. Todo esto, entonces, ¿qué va a llevarnos a nosotros a una vida de paz? El que tengamos comunión con el Espíritu Santo y que Él pueda darnos a nosotros esos dones. Mi base para eso, 1 Corintios 12:4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Mire, otro le da el espíritu del don de sanidad. Yo lo quiero. A alguien más le da capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. ¿Usted tiene sueños? ¿En la noche algunas veces tiene sueños? No me vaya a salir con que sueña con Chayanne. No, estoy dándole sueños de parte de Dios. O sueños que usted dice, ¿será de Dios o no será de Dios? Porque usted tiene que detenerle, decirle al Espíritu Santo, ¿este sueño es tuyo o este sueño es de otro espíritu? Mire, la intimidad que tengamos con Dios, esa comunión, esa diligencia que podamos tener va a ser lo que Dios va a hacer que el Espíritu Santo diga, este instrumento, Alberto es un instrumento bueno para esto, William es un instrumento bueno para esto, Jorge es un instrumento para esto, Noelia es un instrumento para usarlo con este don. Pero necesitas tener intimidad con el Espíritu Santo. Mire, Santiago, yo le pregunto, ¿es usted un hombre sabio? ¿Es usted una mujer sabia? Si usted me dice, no, no lo sé. Mire lo que dice Santiago. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro, mire, no dice Dios, generoso Dios. Y Él se la dará. Yo necesito, si yo ocupo sabiduría, así como Salomón, alguien nuevo, joven, que pidió sabiduría para poder guiar a un pueblo. De igual manera que cada uno de ustedes pueda ir en su intimidad, pedirle sabiduría al Señor para dirigir su familia, sabiduría para dirigir un equipo, sabiduría para dirigir una empresa, la sabiduría que tú necesites, pídesela al Señor. Pero hay una condición: pidan. Cuando pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Que su fe sea solamente en Dios. Necesitamos ser hombres sabios, prudentes, y de la sabiduría viene de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Podemos entonces, tenemos las condiciones para tener el control. Y me gustaba, hoy inicié a leer Proverbios. Y los Proverbios creo que deberíamos de estudiar ese libro. ¿Sabe por qué? Mire el verso 2 lo que dice. El propósito de los Proverbios. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Esta estoy leyendo ahorita.
El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. ¿Qué era José? En toda la descripción dice sabio. Alguien que tenía la sabiduría de Dios. Y los proverbios enseñan la sabiduría y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarle a vivir una vida disciplinada y exitosa. A los hermanos que entraron hoy les digo, ser escriba no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque se necesita llevar una vida disciplinada. Yo le digo a los hermanos, ofréndele a Dios 1 hora diaria de su vida. 1 hora diaria. 30 minutos a escribir, transcribir. 30 minutos a estudiar la Biblia. Nosotros no deseamos secretarios, nosotros deseamos personas expertas en la palabra, personas entendidas en la palabra y futuro. Yo los sueño a ustedes como futuros maestros de la palabra, personas que puedan sentarse a escuchar un predicador y diga, él enseñó. Eso es Biblia. Esto no es Biblia. Él no está enseñando, él está entreteniendo. Personas que entiendan cómo se estructura un tema, personas que sepan si nos están hablando Biblia o no están hablando Biblia. Pero para eso es necesario llevar una vida disciplinada. Por lo tanto, tenemos que estudiar los proverbios. Entonces, la segunda causa de una mente turbada es que nosotros tengamos miedo al futuro porque no tenemos una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. Y no hay sabiduría, prudencia, ni inteligencia, ni discernimiento en nosotros. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a tener eso? Pidiendo con fe sabiduría. Y segundo, mejorando nuestra intimidad con el Espíritu Santo. La manera en que hayamos tratado al Espíritu Santo de la hora que sea ahorita hacia atrás, dejémoslo en el pasado. Preocupémonos y ocupémonos de mantener, de volver a renovar esa relación con el Espíritu Santo para que nuestra mente no se turbe. Tercer punto, tercer caso de una mente turbada. Primera de Reyes 21:4. Estoy leyendo la versión Hahnemann. No es una Biblia, las palabras son un poco enredadas a veces. Y púsose el espíritu de Acab turbado y recostóse en su lecho y cubrió su semblante y no comió pan. Y entró Jezabel, su mujer, a él y hablóle, ¿por qué está tu espíritu turbado y no estás tú comiendo pan? ¿Cuál era la condición de la mente de Acab? Turbado. ¿Cómo se manifestaba eso? Él estaba resentido, él estaba encaprichado. Yo sé que eso solo le pasa a Acab. Él estaba malhumorado. Mire cómo dicen las otras versiones. Él estaba descorazonado. Él estaba triste y molesto. Él estaba enojado. Él estaba irritado. Él estaba malhumorado. Él estaba enfurecido, furioso y de mal humor, muy enojado, muy irritado. Pero mire la versión Torres Amat lo que dice: indignado y bramando de cólera. Claro, eso a ninguno de los escribas le pasa, solo le pasa a Acab. La pregunta y la enseñanza para nosotros es: ¿por qué Acab estaba en esta condición? Esa es la condición de él, la mente turbada. ¿Por qué estaba así él? Entonces, mire, vayamos a la Biblia. Leamos el contexto del capítulo. Dice que Primera de Reyes 21, dice que había un hombre llamado Nabot. Este hombre era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. El viñedo, usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor. O bien, si prefieres, te pagaré
con dinero. Cuando hablamos de viña, la que tenía Nabot, mire qué interesante, porque habla de un jardín, habla que ahí uva, habla de vid, habla de viñedo. Pero cuando hablamos de un huerto, es palabras diferentes. Mire, el Hebreo 15:88, y es hermoso porque dice jardín, como cercado, huerto, jardín, paraíso. ¿Qué le recuerda a usted? El Edén, diría usted. Pero mire lo hermoso de aprender a estudiar la etimología de la palabra y hasta dónde llega esto. Porque lo que quería convertir Acab era la viña donde había uva, y ahí hay simbolismos, quería convertirla en un huerto. Y ese huerto iba a estar cercado, iba a ser un paraíso. Pero mire qué interesante cuando ese versículo dice, dame tu viña para convertirlo en huerta. Eso es precioso. Pero las otras versiones me amplían la verdad. Dice, sirva de huerto de hortaliza. Sirva de una viña para huerto de legumbres. Entonces, ¿qué significa la palabra legumbres? Porque a veces tenemos que conocer toda la verdad. Cuando habla de legumbres, dice propiamente verde, vegetal, legumbre, no me enseña mucho, pero esta palabra, la Hebreo 34:19, viene de la 34:18 y la 34:18 viene también del 34:17. Pero ¿qué dice la 18? Palidez. He aquí el verde amarillento de vegetación tierna. ¿Y qué dice? Y enfermiza. Lo que quería transformar a cabo era lo hermoso de Nabot, la viña, la uva. ¿Símbolo de qué? ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el vino? ¿Quién es la uva? Figura de la unción del Espíritu Santo, el gozo. Pero él quería transformarlo en una huerta de legumbres que cuando usted comienza a ver, eso iba a haber un fruto pálido, pero mire, enfermizo. Aunque la apariencia fuera buena. Lo tremendo es que hoy en día estamos viviendo así. Muchos cristianos que han entregado, han vendido su viña y la han convertido en una huerta, aparentemente cristianos con mucha unción, pero internamente enfermizo. Pero esta palabra no solo viene de ahí, viene de la 34:17 y dice escupir. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué simboliza todo esto? ¿Qué simboliza? Mire, y entendamos algo. Ya voy a enlazar todo para que usted me entienda. Nabot significa frutos, palabras, eminencia, profecías, frutos, elevación. Pero Acab dice hermano del padre, o sea, semejante al padre. ¿Qué es lo que Nabot quería en la viña? Dar frutos. ¿Por qué nos van a conocer a nosotros? Por nuestros frutos. ¿Qué es lo que había en la viña de Nabot? Iba a haber elevación, iba a haber crecimiento, iba a haber, perdóneme, arrebatamiento. Había palabra, había conocimiento, pero en Acab lo que él quería era ser semejante al Padre. Ahora asumemos esta palabra. Mire quién quería ser semejante al Padre, semejante al Altísimo. Isaías 14:11 dice, 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mira el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces Acab es figura de Satanás. Cuando nuestra mente se va a turbar, cuando nosotros vamos a estar resentidos de esta manera. ¿Por qué? Porque esas características son del enemigo, que el Señor reprenda. Y hoy en día se están levantando muchos Acab que están queriendo comprarte tu viña, que están queriendo comprarte tu vino. ¿Sabes qué es eso? Tu unción, tu consagración, tu santidad. Y la estamos vendiendo. Entonces, mire la manera. Él quería ser semejante al Padre, semejante al Altísimo. ¿Y a quién debemos adorar nosotros? Solo a Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado,
Una de las tentaciones de él fue, mire, si postraras me adoras. Entonces Acab lo que quiere es eso. El significado de Acab es que quiere quitarte los frutos. Pero cuando usted recordará que la palabra dice, terminaba en la huerta, en escupir. ¿Dónde se da eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo juzgado y va a ser crucificado, viene y dice el verso 15 de Marcos 10, el verso 19 de Marcos 15, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. ¿Cómo relaciono esto? Cuando tú vendes tu viña, cuando tú vendes los frutos, cuando tú vendes tu consagración, cuando tú vendes tu santidad, lo que estás haciendo es que estás permitiendo que Acab escupa. ¿Sobre qué? Sobre el Señor Jesucristo, sobre la obra grandiosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Está denigrando, está burlándose de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, ¿cómo salgo de esto? Manteniendo mi fidelidad a Dios. Manteniendo mi fidelidad a Dios. Nabot le dijo, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. El Señor, que el Señor nos dé dominio propio para aprender a decirle no a aquellas cosas que aunque parecen buenas, te van a llevar a una enfermedad. Nuestra santidad no tiene precio. Nuestra consagración no tiene precio. Mira lo que decía. Te quiero sumar a esto. En la ley habían unos sacerdotes y eran de la tribu de Leví. Ellos llevaban el arca. Pero mire Deuteronomio 10:9. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. ¿Quién es la herencia de él? El Señor. El Señor. Y tengo que decirte algo. Tú y yo somos hoy sacerdotes en un orden diferente, sacerdotes en el orden de Melquisedec, y nuestra herencia es el Señor Jesucristo. Nuestra herencia son esas promesas hermosas que Dios nos ha dado para ti y para mí, y por eso es necesario que tú permanezcas fiel, es necesario que tú vengas y mantengas tu identidad de hijo, tu identidad de sacerdote. Casi poco critico, pero encontré esto en un noticiero por ahí, creo que fue en Twitter. Este equipo vino, yo tenía que jugar un partido y usted sabe todo el movimiento que ha habido ahorita con estos colores, y ellos tenían que usar este tipo de uniforme, pero este futbolista, jugador del PSG, se niega a jugar un partido por homofobia. Así lo catalogaron. Yo no lo catalogo así. ¿Sabe cómo lo catalogo? Por identidad. No se le puede decir a lo malo bueno. Pero cabe lo más curioso de esto, que el año pasado también hizo lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros, cuál es la solución de nosotros para venir y salir de no tener una mente turbada, entender las cosas y comenzar a llamarlas como son? ¿Sabe qué más? Nuestra identidad no tiene precio. Nuestro sacerdocio no tiene precio. Cada vez que a usted quieran quitarle su consagración, su santidad, usted tiene que aprender a decir no, que nos den dominio para decir no. Acá no puede venir y querer nuestras huertas, nuestro fruto. No más. Vivamos en santidad. Mantengamos una identidad, mantengamos la fidelidad que Dios se merece de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Cuarto punto, si me dice el tiempo que llevo, que no coloqué el cronómetro a tiempo. Samuel 14:8. Viene, usted conoce la historia,
estaban en guerra y Jonatán viene y con la vara toca la miel y él viene y recibe revelación. Se da el triunfo de la batalla, todo fue bonito, pero ¿qué sucede al final? Había habido un voto de parte del padre, donde nadie podía comer, iban a estar en ayuno. Y viene Jonatán y dice, mi padre ha turbado el país. ¿Por qué? Mente turbada, porque a pesar de obtener una victoria, va a haber tristeza. Mente turbada, porque a pesar de haber una victoria, va a haber desaliento, va a haber tristeza, va a haber luto, va a haber angustia. ¿Por qué? Porque muchas veces, mire, tomamos decisiones a la carrera. Dice Jonatán, mi padre ha perjudicado al país, mi padre le ha causado gran daño, mi padre le ha echado a perder, todo con ese juramento. Un mandamiento de este tipo solamente nos perjudica. Mi padre ha traído la desgracia al país. Mi padre nos ha creado dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? El mismo verso. Porque él, al verse en dificultades, al verse que estaba haciendo, no avanzaba, no ganaba, comenzó a hacer votos a la carrera, y eso pasa con nosotros. Hablamos tan fácil, hablamos sin pensar. Y mire, quiero dejarle este verso, Proverbios 29:20. Si miras un hombre precipitado en su hablar, date cuenta de que un insensato es mejor que él. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de esa gente. Mire, ¿has visto un hombre dispuesto siempre a hablar? Más se puede esperar de un necio de él. Tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar. No me mire así. Dígale al que escribió esa Biblia, oye, hermanos, ¿qué nos va a turbar nuestra mente? ¿Qué nos va a afligir nuestra mente? El hecho de que no pensemos antes de hablar. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho eso, pero dice, Dios santo, ¿por qué dije eso? Mejor me hubiera mordido la lengua, mejor me hubiera callado, pero ¿sabe qué? Ya salió la palabra. Pero entonces es necesario que el Señor nos dé dominio propio, que el Señor, es necesario que nos mordamos la lengua. Es necesario entonces a veces que pensemos. ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndole a Felipe? Felipe, no hables a la carrera, no hables a la carrera, no prometas nada. Piensa primero, busca la voluntad de Dios, busca lo que va a agradar a Dios y luego toma una decisión. ¿Sabes qué? Tú que estás a punto de tomar decisiones delicadas en tu vida, piensa, busca primero la voluntad de Dios antes de dar una promesa, antes de hablar. ¿Por qué? Mire, y esto tengo que estudiarlo más, porque Moisés le pasó. Moisés no entró a la tierra de abundancia. Mire por qué. Yo no había leído este versículo, había pasado por él, pero no lo había leído. Salmo 106:33 dice, porque le provocaron la amargura en su espíritu, de manera que él habló precipitadamente. La pechita, porque hicieron que su espíritu se amargara y habló precipitadamente. Mire, habiéndolo amargado, se fue insensatamente de la lengua. Mire la Torre Samad, perturbado de su espíritu, como lo manifestó claramente con sus labios. Mire, ¿qué más? Habló temerariamente, ¿qué más? Y habló sin pensar lo que decía. Habló inconsideradamente con sus labios. Mire, Moisés no midió sus palabras. Sus labios hablaron lo indebido. Sus labios desvariaron. Sin pensar. Moisés le pasó y le pasó factura. También a nosotros nos puede pasar. ¿Cómo vamos a evitar que nuestra mente esté turbada? Pensemos antes de hablar. Y se me ha ido el tiempo. Y hay muchos más. Belsasar se turbó por no irrespetar, por no darle la honra a Dios, por no ser humilde, por utilizar las cosas santas en donde no debía utilizarlo. ¿Qué otro ejemplo tiene por ahí? Josué.
Josué se turbó cuando fue derrotado. ¿Sabe por qué? Porque tenía cosas internas. ¿Qué cosas tenemos escondidas que el Señor ha dicho que las quites, que las destruyas y todavía las tienes en tu corazón? Mire, no importa la belleza que sea, todo se convierte en anatema. ¿Qué otro ejemplo? Marta. Marta, afanada y turbada estás. ¿Qué más va a turbar tu mente? Los afanes. Los afanes. Dios tiene el control de todas las situaciones. ¿Qué más? David, desconcertado y turbado. Y quiero cerrar con esto. Juan 14:27. Paz os dejo, paz mía os doy. No como el mundo da, yo os doy. No sea turbado vuestro corazón, ni sea cobarde. Repito, paz os dejo, paz mía os doy. No como el mundo la da. No sea turbado vuestro corazón. Vamos a cerrar aquí. Mente turbada.